Buenos días y bienvenidos a Múnich, Alemania. En el video de hoy vamos a estar visitando la capital del estado de Baviera y los vamos a llevar a conocer algunas de las atracciones que no se pueden perder durante su visita. Juntos vamos a pasear por las salas del antiguo Palacio Real y visitar iglesias que guardan todo tipo de reliquias. Vamos a ir en busca de vistas panorámicas y disfrutar de los espacios verdes en la ciudad. Y también habrá tiempo para probar algunos platos bávaros y unas cuantas cervezas. Este video es nuestra guía de viaje a Múnich y les vamos a compartir 25 cosas que ver y hacer en la ciudad durante su visita. Ok, bueno, primera parada del día. Acabamos de salir del tren del S-Bahn y llegamos a Marienplatz, que vendría a ser la plaza principal aquí en el centro histórico, y no podemos creer la cantidad de gente. Yo creo que no cientos de personas, hay miles de personas, de turistas dando vuelta. Ahora en el momento que estamos filmando es fines de septiembre, Oktoberfest, la gente está toda vestida para ir a tomar su cerveza, así que mucho movimiento. Marienplatz es la plaza central de Múnich y aquí es donde uno puede encontrar una de las atracciones más famosas, el Glockenspiel. Este reloj musical se encuentra en la torre del nuevo ayuntamiento y fue inspirado por los torneos que se celebraban en esta misma plaza durante la Edad Media. Las figuras representan el duque Wilhelm el V y Renata de Lorena en el día de su matrimonio, completo con un torneo de caballería y bailarines. El Glockenspiel suena todos los días a las 11 de la mañana, 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Este es el horario de los meses de verano y las canciones también van cambiando mes a mes. Nuestra siguiente parada fue Frauenkirche, también conocida como la Catedral de Múnich. La catedral está diseñada en el estilo gótico tardío y data del siglo XV. Entrando a la catedral a mano derecha, uno puede ver el mausoleo de Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Es un tremendo monumento hecho en mármol negro con figuras de bronce. No se lo pueden perder. Bajando a la cripta, uno también puede ver las tumbas de los miembros de la dinastía Wittelsbach y los arzobispos de Múnich y Freising. Bueno, entonces, empiezan las campanas. Ok, recién acabamos de visitar Frauenkirche, que significa la Catedral de Nuestra Señora. Esta es la catedral principal y es impresionante ahí adentro, en serio. Vale la pena entrar, bajar a la cripta, admirar esos ventanales con vidrio de todos colores. Y también resulta que hay un ascensor, uno puede subir a una de las torres y tener vistas del centro de la ciudad, pero están haciendo renovaciones, así que el ascensor está cerrado. Así que hoy no pudimos subir. Tercera iglesia del día, creo que es la segunda. ¿No? Segunda. Ok, entonces acabamos de visitar la iglesia de los hermanos Assam, o en alemán la llaman Assamkirche, y básicamente un hermano era un escultor, el otro era un pintor, y se construyeron esta tremenda capilla privada o iglesia privada para ellos, para el uso de su familia, y el estilo es barroco tardío y rococó. Así que adentro una elegancia, una opulencia que no se imaginan.
Es una belleza, el oro y las esculturas y los colores, pasteles. Uno no sabe dónde mirar, en qué dirección, para aquí, para allá, para arriba, adelante. Exactamente. Y también tienen conciertos de música clásica. Hay un órgano dentro de la iglesia en el segundo piso. Y vimos que el precio es 15 euros por persona. Nosotros no estamos acá durante los días que tienen el concierto, pero si quieren disfrutar un poco de música clásica o música religiosa, lo pueden hacer en esta iglesia, la iglesia Assam, de los hermanos Assam. Continuando nuestro paseo por Múnich, eventualmente llegamos al Sendlinger Tor. Esta era una de las 4 antiguas puertas de la ciudad y era parte de las fortificaciones. La puerta queda bien cerca a la iglesia de Assam, así que es fácil visitar si ya están en la zona. De ahí nos subimos a la U-Bahn y tomamos el tren hacia el Deutsches Museum Verkehrszentrum. Este museo se encuentra justo al norte del Parque Baviera y tiene 3 distintas salas que exhiben todo tipo de vehículos. Mi favorito fue este automóvil futurista que parecía inspirado por una nave espacial. Visitamos Deutsches Museum Verkehrszentrum. Y bueno, este es un museo dedicado a todo tipo de transporte. Exactamente, todos. Autos, motos, bicicletas, trenes y más. Y mucho más. Y mucho más. Funiculares, Sí. tranvías. Un boleto es 7 euros. 7 euros por persona, muy bien. Muy bien. Y muy impresionante, amigos. La verdad que sí, lo disfrutamos mucho, vale la pena. Vale la pena. Ok, próxima parada del día tenemos esta atracción aquí detrás mío. Es una escultura que se llama La Escalera, que no va a ningún lado. Es como un espiral y normalmente está permitido subir las escaleras, pero como estamos en tiempo de pandemia o post-pandemia, han bloqueado la entrada y hay un cartelito que dice subir no está permitido en este momento. Pero igualmente les quería mostrar la escultura, muy interesante, un poco de arte urbano aquí en la ciudad. Así que espero que lo hayan disfrutado, aunque no hayamos podido subir. Y sí, esta parada queda justo a la vuelta del museo que acabamos de visitar. Así que si andan por esta zona, ahí lo tienen, la escalera sin rumbo, la escalera que no va a ningún lado. Eso más o menos es la traducción. Esta instalación de arte es la obra del artista danés Olafur Eliasson y se encuentra en el atrio de un edificio de oficinas. Si están buscando algunas atracciones un poco inusuales para visitar en Múnich, esta es una para agregar a la lista. Al día siguiente continuamos con nuestro paseo por Múnich, esta vez comenzando en Odeonsplatz, que es una plaza ubicada en el casco antiguo. Aquí visitamos el Salón de los Mariscales de Campo con sus tremendas esculturas de leones y también disfrutamos esta instalación de arte que parecía flotar sobre la plaza. Luego entramos a la iglesia teatina, que está pintada de amarillo con una fachada rococó.
El interior es todo blanco, un marcado contraste con su exterior, pero con una hermosa decoración en estuco. Muchas atracciones para visitar en Múnich, pero un lugar para el cual todos deberían hacer tiempo es la residencia de Múnich. Este era el antiguo palacio real de los monarcas Wittelsbach de Baviera y hoy está abierto al público. Caminamos a través de innumerables salas y galerías, cada una más impresionante que la anterior. Este es un lugar para visitar con bastante tiempo porque uno puede fácilmente pasar horas aquí adentro. Ok, bueno, amigos, segundo día aquí en la ciudad de Múnich y acabamos de visitar el Palacio Real, se llama la Residencia de Múnich y... Muy grande. Enorme. Enorme, Okay, exactamente. es el palacio urbano más grande en toda Alemania y está justo en el centro de Múnich y fue impresionante. Sí. Lo que hemos visto ahí adentro, el lujo, el arte, las decoraciones, el tamaño de las habitaciones. Wow, la verdad que nos dejó sin palabras. Mi parte favorita es una sala que se llama el Antiquarium y ahí tienen todo tipo de bustos y esculturas y pinturas de castillos en el techo. Uno no sabe dónde mirar, medio como que uno anda así. Wow. Esa fue mi parte favorita. Y después hay otra sala, me olvido el nombre, pero ahí tenían como un groto y unas decoraciones hechas todas con conchitas de mar. Hemos estado caminando ahí unas cuantas horas, porque cuando uno empieza el circuito, hay que completarlo, hay que llegar hasta la salida. Solo hay una salida. ¿Te gustó? Oh, me gustó mucho. Yeah. Sí. A Samuel, muy impresionante. Sí. Sí. A Samuel no le suelen gustar mucho los palacios, castillos, museos, galerías, ese tipo de cosas. Pero me dijo, sí vale la pena. Así que si van a visitar un palacio acá, yo diría la residencia de Múnich. Vale la pena. El precio. El precio fue 9 euros por persona, así que... y otra atracción, es el jardín del palacio. Sí, casi jardín me olvido. del palacio. Ahora estamos en los jardines del palacio, que están ubicados directamente detrás de la residencia de Múnich y hermosos. Hermosos, tranquilos. Y ahora los vamos a llevar a otro jardín. Sí. El jardín inglés. Vamos. Salud, Samuel. Perdón. Entonces hemos estado paseando por el Jardín Inglés, que es un tremendo parque aquí en el centro de Múnich. Aparentemente es uno de los parques urbanos más grandes en toda Alemania. Hemos visto una casa de té japonesa, tenemos el templo de Apolo justo detrás mío. Hay varios ríos y arroyos que corren por el parque. Mucha gente disfrutando estos últimos días de verano. Se han traído su picnic
picnic y están sentados a las orillas del agua. Muchos gansos, no de la variedad canadiense, pero muchos gansos, patos y también unos cuantos nudistas. Sí. No sé si esta parte del parque es nudista o si así es como los alemanes disfrutan del verano, pero sí, hay algunas personas tirados ahí en sus toallas sin ropa, no sé, tomando sol, bronceándose. No entiendo. Libre. No entiendo. Personas libres. No hacemos eso donde yo vivo, así que lo encuentro muy raro. Obviamente no lo vamos a filmar, pero medio como que nos sorprendió. Así que bueno, hemos estado caminando bastante, así que ahora vamos a ir en busca de nuestro almuerzo. Más comida alemana. No podíamos filmar una guía de viaje a Múnich sin mencionar la comida. Tenemos otro video aparte donde les mostramos todo lo que comimos en Múnich, pero algunos platos para recalcar incluyen Schweinshaxe, un codillo de cerdo crujiente, Spätzle, un plato de fideos con queso derretido y cebollas fritas, y Kaiserschmarren, un postre de panqueques revueltos con una consistencia muy parecida al flan. Al día siguiente decidimos ir en busca de vistas panorámicas de la ciudad y así fue como llegamos al Neues Rathaus o el nuevo edificio del ayuntamiento. La torre principal tiene una altura de 85 metros y no se preocupen por las escaleras porque aquí se sube en ascensor. Ok, entonces hemos subido la torre del Rathaus, el edificio de la municipalidad, aquí en el centro histórico de Múnich, para tener vistas del centro. Y les quería mencionar que hay varias opciones. Uno puede subir las torres de varias iglesias acá en el centro, o también aquí el edificio de la municipalidad, que también tiene vistas de todo el centro histórico, las plazas. Uno puede ver el palacio, las iglesias y es una ciudad bastante grande. Pagamos 6 euros por persona y la verdad que fue muy fácil porque ni siquiera hay que subir escaleras, fue todo por ascensor. Hay 2 ascensores. Primero uno sube al 4º piso, ahí te chequean tu ticket, documentos, que estés vacunado y de ahí hay un segundo ascensor que sube hasta el piso 9. Y sí, estamos paseando por acá. Somos los únicos esta mañana, lunes por la mañana. Yo creo que todos todavía están durmiendo, descansando después de las festividades de Oktoberfest. Y sí, aquí estamos filmando, sacando fotos y disfrutando. ¿Qué tal las vistas, Samuel? Las vistas muy impresionantes. Ya. Sí, grande ciudad. Ya. Sí. Les hemos mostrado muchas iglesias en este video y otra muy conocida es la iglesia de San Pedro. Esta es la iglesia más antigua de la ciudad. Antes de la fundación de Múnich en el año 1158, ya había una iglesia en este lugar, por lo que se cree que la ciudad creció alrededor de la iglesia. La iglesia de San Pedro alberga el esqueleto enjollado de Santa Munditia. Ella fue martirizada alrededor del año 310 después de Cristo, pero sus restos fueron trasladados aquí desde las catacumbas romanas muchos siglos después, en el año 1675. Santa Munditia está envuelta en una red con joyas incrustadas y en su mano sostiene un recipiente de vidrio lleno de sangre seca de su martirio. De ahí continuamos a Viktualienmarkt, un mercado al aire libre donde uno puede encontrar puestos vendiendo desde queso y fiambres hasta vino y flores frescas. De hecho, vinimos al mercado para disfrutar del Biergarten, que ahora les vamos a mostrar. Ok, ya estamos almorzando, llegó la comida. Este plato que yo me pedí es el Gulasch y viene con estas, no sé cómo llamarlo, en alemán es Knödel, y son unas bolas como de pan. Ahí pueden ver cómo es por dentro, una masa de pan y está muy rico, lindo para
absorber todo ese juguito del goulash. Muy bueno. Otro lugar interesante que visitamos en Múnich fue Futuro House. Esta es una casa estilo ovni de la década del 60 que fue diseñada por el arquitecto finlandés Matti Suronen. Se fabricaron menos de 100 casas como estas y una de ellas está ubicada en la Pinakothek der Moderne, que es el Museo de Arte Moderno. Otra experiencia que disfrutamos fue un tour de cerveza y comida bávara que nos llevó al Museo Oktoberfest y a algunas de las cervecerías más famosas de toda la ciudad. Probamos todo tipo de cervezas, Helles, Dunkles y Weissbier. Además terminamos la noche en Hofbräuhaus, que es la cervecería más famosa de todo Múnich. Ok, entonces hablemos sobre transporte, porque nosotros para ahorrar dinero reservamos un hotel que está como 20 minutos al este de la ciudad, del centro de Múnich. Así que lo que hicimos fue comprar una tarjeta de transporte que es válida por una semana en la zona M. Y M es donde están la mayoría de las atracciones. Vendría a ser como el centro de la ciudad. Y cuando te empiezas a alejar, ahí tienes zona 1, zona 2, zona 3, 4 y así. Así que zona M nos ha llevado a todos los lugares donde hemos tenido que ir y pagamos 17,80 € por persona. Y bueno, lo hemos estado usando por lo menos 2 veces al día, a veces más, para movernos entre distintos barrios y vecindarios en la ciudad. Así que yo lo veo como buen precio. Así que ahí tienen un consejo. En vez de estar pagando cada vez que se suben al metro o al bus o al tranvía, cómprense un pass, una tarjeta válida para la duración de su visita, en nuestro caso una semana. Y sí, buen precio, 17,80 €, yo creo que está bien. Sí. Y esa es nuestra guía de viaje a Múnich. Esperamos que este video les haya dado algunas ideas de lo que pueden ver y hacer en la ciudad durante su visita. Por supuesto, esto es solo una fracción de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, así que están invitados a compartir sus sugerencias de otros lugares para visitar en los comentarios. Si disfrutaron el video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto. ¡Chao, chao!